vamos a ir viendo más allá de lo que es finanzas domésticas, o sea, finanzas dentro del país, sino vamos a ir más allá, que es a nivel ya internacional, a nivel los otros países. Entonces, ¿qué además de lo que ya sabemos tenemos que conocer, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dicho que íbamos a ver, y ahí hemos comenzado a ver que era economía internacional, que tiene que ver con las finanzas corporativas, y hemos dicho que la economía internacional tenía dos ramas, ¿no? Y una de las ramas era las finanzas y otra era el comercio internacional, ¿no? Entonces ahí hemos explicado un poquito qué era la balanza de pagos, hemos visto que tiene mucha influencia las finanzas internacionales con lo que son los tipos de cambio, y eso es lo que hemos visto, ¿no? Y estábamos entrando a lo que era, que es lo que vamos a ver ahora, era cuáles son los componentes, ¿no? Del sistema financiero de un país. Entonces, ahí, en ese aspecto, ahí tenemos que los componentes principales en general son tres. ¿Cuáles son esos? Ahí están, ¿no? El primero son los activos financieros. Entonces, en los activos financieros es lo mismo que decir instrumentos financieros, es lo mismo que decir, sí, activos financieros, instrumentos financieros. Y ahí estábamos hablando que como activos financieros podemos citar a lo que son los pagarés, ¿no? Los pagarés, hemos dicho los bonos, que habíamos explicado que eran los bonos, después habíamos dicho las acciones, también son instrumentos financieros, entonces eso ya habíamos visto también. Después otro componente son las instituciones financieras, de ahí nos habíamos quedado, ¿no? Las instituciones financieras, ¿qué son? Ya cuando hablamos de financieras, ya nos damos cuenta que son todas aquellas que tienen que ver con el manejo de dinero, ¿no? Y todas, por ejemplo, bancos, cooperativas, mutuales, ¿no? Todos los que son financieros. Y después estaba lo que es el Banco Central y otras instituciones de regulación. El Banco de la Nación también lo llaman en algunos países, pero en nuestro país lo llamamos el Banco Central, ¿no? El Banco Central de Bolivia es en nuestro país. Habíamos visto un poquito los activos financieros, como les digo, y habíamos revisado que era un pagaré. Entonces, en el caso de los pagarés, por ejemplo, decíamos que el inversionista nos da, digamos que nosotros como entidad necesitamos un pagaré, entonces necesitamos ser financiados, podemos financiarnos a través de pagarés también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Al principio nosotros solicitamos que nos den la plata, es como que vendemos el título valor, el documentito, ¿no? Es como un papelito, digamos, este es el pagaré, ¿no es cierto? Entonces yo agarro en este papel, agarro y pongo, bueno, este papel vale, digamos, 1000, entonces le entrego, el inversionista me da los 1000 bolivianos, yo invierto, hago todo lo que tengo que hacer, termina el plazo del pagaré, que podría ser, digamos, 200, son a corto plazo, entonces digamos que puede ser 200 días, puede ser, no sé, 90 días, entonces termina el plazo y yo le devuelvo su dinero y le pago también un interés, ¿no? Ese es el pagaré. Entonces ahí no vamos pagando cada mes intereses, sino al final del plazo que indica el documento. Entonces eso habíamos explicado un poquito, eso era en el caso de los pagarés. Después teníamos los bonos, ¿no? En el caso de los bonos, y eso también lo habíamos dicho, era un poquito diferente porque al principio, digamos, yo como entidad emitía mi documentito, ¿no? No sé, vamos a imaginarnos que es este el documentito y este es el pagaré ya. Mi licencia. Digamos que ese es el pagaré, ¿no? Entonces tengo el bono. Entonces yo le vendo el bono, ustedes digamos son los que tienen los de la plata, me dan la plata, cada bono vale, digamos, por decir $1000, muy bien, entonces agarro, me dan los $1000, con esos $1000 yo trabajo, con esos $1000 yo voy a comprar, no sé, mercaderías, voy a comprar lo que tenga que comprar, ¿no? Lo que tengo que invertir. Y cada mes yo tengo que ir pagándoles a ustedes cierta cantidad de dinero, ¿no? Entonces aquí voy a hacerles ya para que se den cuenta aquí creo que tengo unos billetachos, ya. Digamos que cada $100 o 100 bolivianos también podría ser, ¿no? Espérenme un ratito, sí, para que nos demos cuenta, porque también los bonos pueden ser emitidos en dólares, ¿no? Entonces digamos que yo agarro, así es, ¿no? La cosa, yo necesito plata, entonces yo emito estos documentitos, y son, digamos, bonos. Entonces yo les doy el documentito que les hace acreedor a una deuda, eso significa que yo les debo, ¿no ve? Entonces, ustedes me dan la plata. Con esta plata yo invierto, no hay problema. Y en el caso del bono, yo cada mes les voy a ir pagando sus intereses, 20 pesos, intereses, ¿no? Pasa el tiempo, tengo que agarrar, devolverles lo que les he prestado y les devuelvo toda la plata y ustedes me devuelven el pagaré, listo.
es una forma de financiarse, es una forma de financiarse. Como veíamos la anterior vez, la forma de financiarse es un poco más barata, ¿no? Es mucho más barata que prestándonos directamente del banco, ¿no? Ahora, eso es en el caso de los pagarés, hemos dicho, o perdón, en el caso de los bonos, que mire cómo está aquí, en el caso del inversionista, en el caso de ustedes, primero sale plata, ¿no? Cada mes van recibiendo un poquito de dinero porque son sus intereses. Y al finalizar el plazo del bono, entonces reciben otra vez su dinero y listo, ¿no? Y en el caso mío, en el caso del deudor, yo recibo la plata, cada mes les voy pagando intereses y al finalizar les devuelvo todo su dinero, ¿no? Esa es la diferencia con los bonos. Eso habíamos visto. Después habíamos visto que eran las acciones, ¿no? Las acciones, la diferencia es que ya no es una deuda, ¿no? Entonces ya no es como, digamos, el pagaré o el bono. ¿Qué es la acción? Así vamos a sacar otra ya, esta. Ay, mis licencias bien soy. Miren, es, digamos, como esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la acción? Ya eres parte. Entonces yo digo, necesito acciones. Muy bien, ¿quién quiere ser parte de mi empresa? ¿Quién quiere ser mi socio, digamos? Y es diferente, ¿no ve? Ya no es préstame plata, es quién quiere ser mi socio en esta empresa. Entonces, digamos que es una empresa que le está yendo muy bien, ¿no? Puede ser un delivery, a los deliveries les ha ido bien en la pandemia, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ser, chicos, parte de mi empresa? Ya. Entonces, yo les vendo la acción. La acción me la pueden dar en efectivo o me la pueden dar en, digamos, en motos, porque es delivery, ¿no? Perfecto, ustedes ya tienen su moto, me dicen, ya yo quiero ser parte de la acción, entonces tu aporte va a ser tu moto, perfecto, entonces yo te doy parte de la acción. Ahora tú ya eres propietario también, igual que yo, de la empresa, ¿no? Me das tu dinero, ¿no? Me das el dinero o me das la moto, no sé lo que tenga que ser, y es parte de la empresa. Yo tengo ese dinero, ya lo invierto, ya no tengo que devolverte, ¿no? Y al final digo, pucha, hemos ganado, les cuento que hemos ganado, nos ha ido súper bien, entonces les tengo que pagar su dividendo. Entonces agarro mi dinerito y les pago su dividendo, ahí está su dividendo, ¿no? Les pago el dividendo, ese dinero ya no me lo devuelve nada y listo. Ustedes siguen siendo parte de la empresa, son parte, pueden reclamar, pueden entrar a la asamblea de eso, es decir, ya queremos que nos repartan, queremos que se reinvierta, queremos, ¿no? Tienen una parte. Ahora también ustedes, con esta accioncita que ustedes tienen, pueden venderla a otra persona y decir, ya no quiero ser parte de tu empresa. Una macana había sido, entonces voy a vender mi acción, la pueden vender a otra persona y esa persona también puede ser parte de la empresa, ¿no? Entonces, así es como son las acciones. Ahora les mostraré algo, después para terminar esta partecita, eso quería mostrarles, aquí tengo, les voy a pasar también esta cartilla para que la revisen. Miren, si no se equivoca, es cada mes que la Bolsa de Valores emite este tipo de reportes. Miren, dice la bolsa en el mes, la bolsa de valores en Bolivia, ¿no? Vamos a entrar a Bolivia. En otros países mucho más desarrollado, aquí es muy poquito. Pero para que sepamos, en Bolivia, por ejemplo, miren, esos son los instrumentos que se han negociado en el mes de enero del 2021. Estamos hablando del 2021. Miren, este es enero del 2021. Y aquí les voy a mostrar. Enero del 2021. Entonces, aquí nos dice, ¿qué se ha negociado? Miremos, a ver, vamos a ver un poquito. No sé si se alcanza a ver, ¿me confirman? Los montos y todo. Sí, licenciada. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias. Ya, ahora, algo que también me olvidé decirles es cuáles son los instrumentos de renta fija. ¿Cuáles son los de renta fija? Eso está creo un poquito más adelante. Son aquellos que te dan un interés pactado ya. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, los bonos y los pagarés, porque aquí en el bono y el pagaré ya dice, se le va a pagar el 3%, se le va a pagar el 5%, entonces yo como persona que ha emitido los bonos o como empresa que ha emitido los bonos, tengo que pagar esa cantidad todos los meses. Tenga ganancias, no tenga ganancias, me esté yendo mal, me esté yendo bien, igualito tengo que irles pagando cada mes, ¿ya? Cada mes. En cambio, en el caso de las acciones, ¿no? Estoy dando esta de Entel, imagínense ser parte accionista de Entel, ¿no? Imagínense que fuera esa una acción. Entonces, estas acciones depende. Si la empresa gana, yo le pago el dividendo. Si no, no le pago nada, ¿no? Ese es. Entonces, fíjense cuánto se ha negociado, miren, en enero del 2021, esto es súper interesante, ¿no? Renta fija, que quiere decir que tiene un interés fijo, no se mueve, no depende de las ganancias de la empresa. Entonces, en este caso, miren, bonos bancarios bursátiles, 19 millones, bonos a largo plazo, 17, bonos municipales, 1.314.000. Les comento que también las instituciones públicas pueden emitir bonos, lo hizo el
el gobierno autónomo municipal de La Paz lo hacía cada año, creo que también lo hizo el año pasado, para poder financiarse. ¿Por qué lo hacía? Porque, por ejemplo, en el gobierno municipal, a principios de año, la gente casi no paga sus impuestos. Bueno, no pagaba, ahora paga muy poquito, digamos, en enero, febrero, ¿no? Casi no pagan. Pagan ya en marzo porque han sacado un plan de pagos, ¿no? Han dicho, aquellos que paguen hasta el, no sé, no me acuerdo, digamos hasta el 31 de marzo, se les va a dar un descuento del 15%. Los que paguen hasta junio, se les va a dar un descuento del 10%. Los que paguen hasta octubre o hasta septiembre, creo que se les va a dar un descuento del 5%. Y los que paguen los últimos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, no tienen descuento, ¿no? Entonces, con ese plan que ellos han hecho, los del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, han podido recaudar, digamos, un poco más los primeros 3 meses. Antes, hace unos 10 años, no había eso. Tú pagabas el 1 de enero o pagabas el 31 de diciembre, igualito el descuento era 10%, todo el año. Entonces, han cambiado esas políticas. ¿Por qué? Porque la gente decía, pucha, ¿para qué voy a pagar en enero? Mejor pago en diciembre, ¿no? O sea, el 1 de diciembre, pero prefiero pagar en diciembre. ¿Y qué pasaba? El gobierno municipal se quedaba sin liquidez los primeros meses. Por eso es que lo que hacía era emitir bonos, porque prestarse del banco le costaba mucho más caro, ¿no? Muchísimo más caro. O sea, han comenzado a emitir bonos y en enero, febrero ya recaudaban la plata de los bonos y con eso pagaban sueldos, pagaban todo lo que tenían que pagar los primeros meses, ¿no? Entonces, eso era interesante. Después también tenemos los bonos del Tesoro, que son los bonos del Tesoro General de la Nación, que son administrados por el Banco Central, cupones de bonos, depósitos a plazo fijo, letras del Banco Central, letras del Tesoro, pagarés bursátiles, valores de titularización, ¿no? Esos son todos los de renta fija que actualmente se transan en el mercado en la bolsa de valores, ¿no? ¿Cuáles son las de renta variable? O sea, que dependen de si la empresa ha tenido ganancias o no, son las acciones, en primer lugar, lo que les había comentado, ¿no? De Entel, las acciones, digamos. Y que dependen, si Entel gana, entonces se pueden pagar los dividendos, si no gana, no te paga nada, ¿no? Y las cuotas de los fondos de inversión, ¿no? O sea, no sé si ustedes alguna vez han invertido en los fondos de inversión, que son entidades donde tú puedes poner tu plata, ¿no? Puedes poner tu plata y ellos van comprando, digamos, con ese dinero, diferentes tipos de instrumentos o activos financieros, puede ser acciones, bonos, y hacen como una bolsa común y en función del promedio, digamos, de lo que han obtenido de ganancia, te van pagando tus ganancias. Pero depende también eso, ¿no? Por ahí ellos también han comprado acciones de Entel y justo Entel estaba mal, entonces ya no te dan mucha ganancia, entonces son también de renta variable. Depende cómo haya sido su inversión en los fondos de inversión común, para que te den a ti la ganancia o no te den la ganancia, ¿no? Entonces ahí está. Lick, perdón que le corté, unos Sí. compañeros están en sala de espera. Ay, perdón, gracias, más bien. Me he emocionado, perdón. Admitir a todos. Listo, muchas gracias. Entonces ahí podemos ver todo lo que se ha negociado en la bolsa, cuáles son las operaciones de la bolsa. Aquí ya, bueno, nos está hablando, ¿no? Cómo está el financiamiento en pymes, ya nos está hablando un poquito más de cómo es el mercado bursátil aquí en nuestro país. No es muy amplio, yo creo que eso también es algo que tenemos que saber, ¿no? Porque tenemos que saber cómo podemos financiarnos si necesitamos plata, ¿no? Tipos de operación, ahí le vamos a dar una miradita a todo. Mercado primario, mercado secundario, y vamos a ver también qué es eso, qué es el mercado primario y mercado secundario, la tasa de rendimiento, operaciones de reporto, eso también lo vamos a ver. Bueno, aquí está todo lo que han ellos negociado, fondos de inversión común, ves aquí están las AFIs, ¿no? Y los fondos de inversión. Eso es interesante también, ¿no? Es bien interesante esta partita, también quería mostrarles. Al 31 de enero. Bueno, esos son las AFIs, ¿no? Las administradoras de fondos de inversión. Lo que les decía, ¿no? Las AFIs, los fondos de inversión común también, que lo que hacen es recogen el dinero de los ahorristas, los inversionistas en realidad eso, ¿no? Y los van invirtiendo en diferentes portafolios, ¿no? Portafolios de inversión y en función de eso se les da la rentabilidad. Es interesante, ¿no? ¿Cómo están calificadas? Miren, es algo que tenemos que saber, de repente nosotros mucho no vemos en el tema bursátil, pero si alguna vez voy a invertir, tengo que estar viendo y tengo que estar al tanto, ¿no? Yo les cuento que en el tema bursátil tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando en el país, fuera del país, sobre todo en los países que están cercanos a nosotros,
y sobre todo en las empresas que hemos invertido, ¿no? Por ejemplo, miren aquí que dice, Visa, Safi, ¿cómo están calificados? Y la calificación de riesgo, fíjense, tienen AA3. ¿Qué significa A3? Generalmente las A son buena calificación, las B ya van bajando la calificación y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta tiene una buena calificación en bolivianos, en dólares no mucho, ha bajado un poquito su calificación, ¿no? Y así van calificando. Banco Nacional de Bolivia, igual. Si se fijan, muy buenos son esos bancos, ¿no? El Visa y el Banco Nacional, porque sus calificaciones de riesgo son muy buenas. ¿Qué es una calificadora de riesgo? Es como una empresa auditora, más o menos, ¿no? Que lo que hace es revisar cómo le está yendo a esta empresa, cómo están sus finanzas, revisan todo, les cuento, revisan todo. Revisan, por ejemplo, les comento porque tuve un poquito de experiencia en este tema de qué es lo que revisan. Cuando el gobierno... cuando, por ejemplo, los gobiernos municipales están por emitir bonos, ¿qué se revisa, ¿no? O cualquier empresa, ¿qué revisan? Sus estados financieros primero, después revisan también, cómo están sus finanzas, cuánto de ingresos reciben, si van a poder pagar los bonos, o sea, eso sí es un flujo financiero, ¿no? Después también revisan quiénes son sus gerentes, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí también hay un riesgo. ¿Qué pasa si el gerente es una persona que recién ha entrado? Hay mucho cambio, digamos, de ejecutivos, también es un tema de riesgo, ¿no? Después, en el caso, digamos, de otro tipo de empresas, también revisan incluso quiénes son los socios, ¿no? ¿Quiénes son los socios? O sea, si son personas que están, digamos, con un nivel de estabilidad bueno o no, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es su historia en términos de, por ejemplo, información, ¿no? Si han tenido problemas antes, no han tenido problemas antes, no solo financieros, sino también de mala publicidad, de productos, etcétera, si fueran empresas privadas. Si fueran empresas públicas, por ejemplo, les comento en las entidades públicas que revisan la parte política, ¿no? ¿Cuánto tiempo está? ¿Cómo es el partido de gobierno? ¿Quién es el jefe del partido? ¿Cuánto tiempo más le queda en el gobierno? Incluso en los gobiernos municipales, yo me acuerdo en el gobierno municipal sacaron el informe y decían, también vamos a revisar, por ejemplo, la parte geológica, la parte geofísica. ¿Por qué es un gobierno municipal de riesgo? La Paz, porque La Paz es como una ollita, ¿no? Entonces, imagínense que hubiera que nunca pase, por favor, Dios mío, que hubiera un terremoto. Decían, uy, no, si hay un terremoto en La Paz, se mueve todo y todas las casas caen, ¿no? O sea, todo se mueve y podría quedar La Paz plana, por decir algo. Incluso les comento que hacen estudios, ese tipo de estudios, ¿no? Porque eso también es un factor de riesgo. ¿Qué pasa si hay un terremoto? ¿No? Entonces, me acuerdo que producto de esos estudios que hicieron, porque comenzaron a investigar y todo lo demás, encontraron que hay bolsas de agua, no sé si escucharon, hay bolsas de agua, cuya agua es agua muy parecida, con la misma composición que del lago Titicaca. Es decir, que parece que hay conexión entre el lago Titicaca y bolsas de agua que hay en el Alto que tienen conexión, ¿no? Entonces, esas bolsas de agua, si hubiera un terremoto en el Alto, por decir, el Alto sería afectado, pero más afectado sería La Paz, porque son bolsas de agua no chiquititas, sino son bolsas inmensas. Entonces, esas bolsas podrían vaciarse aquí en esta ollita que es La Paz y podría causar un impacto terrible, ¿no? Entonces, incluso ese tipo de análisis hacen las empresas calificadoras de riesgo, ¿no? Interesante cómo califican, y van calificando todas las empresas. Imagínense ustedes, si ustedes tuvieran su plata puesta, por ejemplo, en Fortaleza Safi, tendrían que estar, ¿no? A ver cómo está calificado, ay, porque eso sale cada mes. ¿Cómo está calificado? Ya está bien, tiene una buena calificación, ya que siga nomás mi platita ahí, ¿no ve? Entonces, y les comento, nosotros también parte de la plata que se maneja en diferentes lugares, también está en Mercantil Santa Cruz, entonces tendría que estar yo viendo dónde está Mercantil Santa Cruz, ya está con buena calificación, ¿no? Entonces, todos esos factores políticos y todo lo maneja la calificadora de riesgo. Algo más que quería mostrarles es, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Y aquí nos hace, ¿no?, todo un análisis, es súper interesante, la liquidez en el sistema financiero, a ver cómo está la liquidez. Ahora, no solamente tenemos que escuchar, por ejemplo, la radio, la televisión, también tenemos que ver ese tipo de reportes, ¿no? ¿Cómo está la liquidez? A ver, ¿qué dice la Bolsa Boliviana de Valores? Al cierre del 2021, la tasa interbancaria alcanzó el 11.5%.
mayor a lo registrado en el mes anterior, reflejando la mayor demanda de recursos económicos por parte de los bancos del país. ¿Qué significa? Que los bancos han necesitado más plata porque de repente los bancos han tenido un poco menos liquidez y han necesitado más plata para poder prestar, ¿no? Puede ser que la banca haya necesitado hacer más préstamos y han tenido que prestarse de otras empresas, de hecho, ¿no? De empresas, de inversionistas que quieren, o no, ahorristas que quieren invertir su dinero, ahorristas e inversionistas, ¿no? Entonces ahí tenemos, perdón, esto no era, esto era. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿cómo ha estado? Fíjense la liquidez desde el 2019, más o menos, aquí estamos en el 2020, justo cuando ha comenzado la pandemia, en marzo. Se estaba requiriendo más, o sea, no había tanta liquidez, ha bajado hartísimo el requerimiento de liquidez, ¿no? Ya no había, porque no había quien invierta, quien trabaje, por lo tanto ya no había necesidad de mayores recursos, ha caído, ¿no? En marzo, abril, mayo, ha vuelto a subir un poquito en junio, en julio ha vuelto a caer hartísimo en septiembre y ahora está comenzando a subir, ¿no? Las necesidades de liquidez, es decir, la gente que se quiere comenzar a prestar dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué también? Porque seguramente hemos entrado en un periodo de recesión y ahora estamos tratando de comenzar, tratar de salir adelante con el tema financiero también, ¿no? Alcanzó a un 20%, bueno, aquí ya nos está hablando más de la tasa, algo más que quería mostrarles, está por aquí, las reservas internacionales. Mire, ¿qué ha pasado ahora? Decían, no, las reservas han caído. ¿Qué son las reservas internacionales? Son los ahorros de un país, en otras palabras. Ustedes saben que, ya cuando han visto seguro finanzas domésticas, y alguno de ustedes me dijo, ¿no ve? Si tengo mi sueldo, que son, no sé, 1.000 bolivianos, pues no tengo ahí mis 1.000 bolivianos, en finanzas domésticas, en mis finanzas personales, yo tengo que ver de esos 1.000 bolivianos que tengo, una parte tengo que ver cuánto es mi presupuesto, ¿no? Para mis gastos y todo lo demás, una parte tengo que ahorrar, ¿no? Una parte tengo que ahorrar para las cosas que sean, por decirles, ¿no? Temas de salud, emergencia, etcétera, tengo que ahorrar. Tengo que ahorrar otra parte para invertir, dice, ¿no? Tengo que ahorrar una parte para invertir. Entonces, y el resto ya puedo gastar, ¿no? Hacer mis gastos. Así tengo que hacer. Esas son mis finanzas. Entonces, estos ahorros que yo tengo, ¿no? Esos ahorritos que yo tengo, generalmente en un país también existe eso, y eso se llaman las reservas internacionales. Entonces, ¿qué son las reservas internacionales? Es la plata que tiene guardada el país para futuras contingencias, para inversiones, ¿no? Para lo que haga falta. Pero son plata reservada, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Dice, miren, al 31 de enero del 2021, las reservas internacionales netas representan un nivel de 4.965 millones. Han caído nuestras reservas respecto al nivel registrado en el cierre de la pasada gestión y hay una pérdida de 311 millones, ¿no? Entonces, ahí está. ¿Qué ha pasado? Miren, el 2014 así eran nuestras reservas, ¿no? Eran 14.000 millones, después el 2015 han comenzado a bajar, 2016, 2017, 2018, el 2019 ha bajado más todavía, miren, casi a más de la mitad, ¿no? Había 14, 15 millones, en el 2019 hemos llegado a tener como 7 millones, en el 2020 tenemos 5 millones, en enero del 2021 todavía está bajando, sigue bajando, ¿no? Entonces, ya sabemos de fuentes confiables, fíjense, es del Banco Central de Bolivia, que las reservas están bajando. ¿Por qué motivo? Ya tendríamos que hacer un estudio más a detalle y revisar los reportes que tiene el Banco Central, ¿no? ¿Quién se está gastando nuestra plata de las reservas internacionales? Podríamos decir, ¿no? Bolivia es como una familia también, ¿no? ¿Dónde está la plata de las reservas? Entonces puede ser, y puede estar muy bien justificado, no lo sé, ¿no? Por ejemplo, yo sabía que el tema de reservas internacionales, parte de las reservas en estos años se han ido para financiar e invertir en las empresas que han sido creadas por el gobierno, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que vi alguna vez, generalmente le doy una miradita a lo que son las leyes de aprobación del presupuesto general de la Nación, y no recuerdo en qué año, creo que fue 2015, 2016, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación y en uno de sus artículos decía, se autoriza, ¿no?, al Banco Central de Bolivia a utilizar, por decirles, no me acuerdo, digamos, 100 millones de dólares para la creación de la fábrica Papelbol, ¿no? Y más abajo decía, se autoriza al Banco Central entregar 50 millones de dólares para la creación de la fábrica Lácteos Bolas, ¿no? Entonces,
parte de nuestras reservas también se han utilizado para la inversión. Lo sé porque están en los, ahora si ustedes quieren investigar, también pueden revisar las leyes de aprobación del presupuesto. La verdad, este año no he revisado, lo voy a hacer. O sea, en realidad el presupuesto se aprueba o el último mes del el último mes del año o los primeros días del mes del año que está comenzando, ¿no? O sea, por ejemplo, el presupuesto del 2021 se ha debido aprobar en noviembre o en diciembre del año pasado, en diciembre seguramente, ¿no? Se ha aprobado y ahorita ya estamos trabajando con ese presupuesto y en enero, más o menos fines de enero, se hace una modificación al presupuesto, ¿no? Todavía para ver si ha faltado plata en algún rubro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en esa ley que aprueba el presupuesto es donde indica, ¿no? Parte de las reservas internacionales se tienen que ir allá o acá, porque eso tiene que ser aprobado por la Asamblea Plurinacional, ¿no? Entonces, ahí les comento, pero ¿se han fijado? Ya estamos viendo un poquito, ¿no? Como en finanzas internacionales les cuento que tenemos que estar al tanto de todas estas señales que nos está mandando el sistema financiero, ¿no? ¿Qué más? Miren, aquí tenemos lo que son las importaciones y exportaciones. Ya, vámonos a ver, aquí está. ¿Cómo han estado las importaciones? Les cuento que hemos estado durante todos estos años, y lo vamos a ver también a detalle, hemos estado en déficit en la balanza comercial, ¿no? ¿Qué significa? Que hemos importado más que exportado, ¿no? Fíjense, ahora vamos a ver aquí qué ha pasado. A ver, una miradita nomás le estamos echando, no estamos haciendo todavía un detalle, un análisis, ¿no? Lo vamos a hacer más adelante, es bien interesante. Aquí, por ejemplo, nos dice, las importaciones son lo que está con color verdecito, las exportaciones lo que está con azul, y ese es el saldo del saldo comercial, el saldo de la balanza comercial. ¿Qué es el saldo? Es las exportaciones menos importaciones, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver ahí una miradita. Fíjense, vamos a verle, echarle una mirada, esto está interesantísimo. Mire, en enero del 2016, así está la cosa, ¿no? Porque hace comparaciones con todos los eneros, porque este es el reporte de enero del 2021. Entonces, ¿qué ha pasado? En enero del 2016, nuestras importaciones eran de, aquí está, entre 700, digamos, ¿no? 700, ¿qué cosa? Millones de dólares, está en millones de dólares. Y nuestras exportaciones eran menos, eran 500 millones de dólares. Entonces, así se iba el comportamiento 2016. En el 2017, nuestras exportaciones han caído terriblemente en enero de 2017, fíjense, aquí hay un pico, ¿no? Y nuestras importaciones han aumentado. Lamentablemente, cuando nuestras importaciones aumentan y nuestras exportaciones disminuyen, como en este caso, nuestra brecha de déficit comercial se agranda mucho más, ¿no? Esto es como en la casa, por eso les digo, para entender esto, sí parece complicado, pero no, es lo mismo que en la casa. ¿Qué está pasando? Cuando estamos exportando, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos comprando o vendiendo? A ver, la pregunta a ustedes. Cuando estamos exportando, ¿estamos comprando o estamos vendiendo? Vendiendo. Vendiendo, ¿no ven? Vendiendo, muy bien. Y cuando estamos importando, Comprando. comprando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Como en una casa, ¿no? Estoy comprando, o sea, estoy comprando más de lo que estoy vendiendo. Si mi oficio fuera de comprador y vendedor, pucha, tengo pérdidas, ¿no es cierto? Porque estoy comprando para consumir, estoy comprando mis celulares, me estoy comprando cosas, y lo que estoy vendiendo para tener ganancias, casi no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Me voy a quedar con un déficit. ¿Qué significa eso? Con una pérdida, ¿no? ¿Por qué? Porque de mi platita que tengo, más estoy comprando, y lo poco que estoy vendiendo apenas, ¿no? Entonces me queda un hueco. ¿Qué hago con ese hueco? Yo voy a tener que prestarme plata para poder cubrir ese hueco, ¿no? Para poder cubrir ese déficit. Lo mismo es en el país, igualito es en el país. En el país estamos comprando, consumiendo, todo lo chino, ¿no? Chino, de todos lados estamos comprando, y lo que estamos vendiendo es tan poquito que no nos alcanza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que prestarnos plata, no nos queda otra. Cubrir con algo ese hueco, ¿no? Tiene que cubrirse ese déficit con algo, y generalmente se cubre con préstamos, ¿no? Lo vamos a ver más a detalle después, pero así van las cosas. Miren, en enero del 2019 lo mismo, fíjense qué ha pasado. En enero del 2020, ahí ha pasado algo bien interesante, les cuento que cuando, ya les adelanto un poquito, lo vamos a ver igual a detalle, pero cuando hemos entrado a la pandemia, como se han cerrado todas las fronteras, no hemos podido importar. Entonces, hemos seguido exportando un poquito porque teníamos que cumplir con
contratos para exportación, porque se dio exportando sobre todo gas, ¿no es cierto? Eso no se puede parar por pandemia ni por nada, igualito hay que seguir exportando. Entonces, fíjense, las importaciones han caído, miren acá, ha caído y las exportaciones han sido más, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que, digamos, ya no teníamos déficit, teníamos ya superávit, era maravilloso, ¿no? Ojalá eso se hubiera mantenido durante todo el tiempo, ¿no? Pero no fue así. Y después, en enero del 2020, fíjense, eso es lo que ha pasado, y ahora en enero del 2021 ha caído hartísimo, ¿no? En enero del 2020, febrero, marzo debe ser aquí, ¿no? En marzo ha caído harto, las importaciones, las exportaciones casi lo mismo, ¿no? Ahí lo bueno ha sido que ya no hay mucho déficit. Y ya en enero del 2021 ya estamos otra vez, ¿no? Más importaciones que exportaciones. Listo, ahí está, interesante, ¿no? Eso también es súper interesante. Mire, las calificaciones de riesgo de deuda soberana. Existen a nivel internacional varias calificadoras de riesgo. Las más conocidas son estas, ¿no? Estas de acá. Moody's, Moody's, ahí, vamos a poner esto. Moody's, después tenemos, tenemos también la otra que es S&P y Fitch Rating, ¿no? No sé si ustedes han visto en el periódico, por ejemplo, sale recurrentemente cuál es la calificación de riesgo que tienen los bancos, ¿no? Pero también esas calificadoras de riesgo califican a los países. ¿Cuál es su calificación de riesgo de los países? Y aquí, por ejemplo, ven todo, o sea, no es solamente ven la parte financiera, ven la parte política, la parte financiera, la parte social, la parte económica, ¿no? Todo ven, todo un conjunto, todo, y ver qué tan confiable es cada país. Y eso les importa mucho a los inversionistas, ¿no? Imagínense que ustedes sean inversionistas, que quieran invertir su plata, y dicen, no, ya no voy a invertir en Bolivia, voy a invertir en otro país, digamos, ¿no? No sé. O dicen, bueno, quiero invertir además de Bolivia en otro país porque quiero crecer, ¿no? Entonces van y lo primero que tienen que hacer es ver esas calificaciones de riesgo. A ver, ¿cómo está? Por ejemplo, Argentina, ¿cuál es su calificación de riesgo? Digamos, ¿no? Entonces ahí está, la calificación es CA, dice, ¿no? La tendencia es estable y probablemente su calificación sea CCC+, ¿no? Pero CCC no es una muy buena calificación, ya les he dicho, la calificación mejor es a partir de A, ¿no? A, B y luego viene C. Sigamos, Bolivia, B2 está mejor su calificación y es estable y su próxima calificación de repente es C+, ¿no? Entonces ahí está la tendencia, es lo que nos está diciendo, ¿no? Eso es lo que opina Moody's, ¿no? Ahora, ¿qué opina S&P? S&P también opina lo mismo, ¿no? Que es estable. Fitch Rating, esta es una de las que es más exigente, Fitch Rating, ¿no? Y te dice, bueno, tiene una calificación B y es estable, ¿no? Y ahí está. Y así, miren, ahorita una de las mejores calificadas, no sé, a ver cuáles, estas tres de acá están bien nomás. Ahora veamos Chile, a ver, compararemos con Chile, ¿cómo está Chile? Dice la calificación, incluso aquí les comento que debe estar, y les apuesto que sí debe ser, que están incluso viendo el tema de lo que es la pandemia, cuál ha sido su desarrollo o cuál ha sido su actuar dentro de lo que es la pandemia de cada uno de sus países. Han actuado a tiempo, han podido contrarrestar los problemas de la pandemia, cuáles han sido sus medidas en salud, medidas económicas, medidas sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Chile tiene una buena calificación, A1. Su tendencia es negativa, puede ser que baje esa calificación y en vez de ser A1 sea menos, ¿no? Lo mismo, S&P opina también que es A+, es tendencia negativa, y Fitch Rating, que es mucho más, como les digo, he visto que en bastantes de sus calificaciones es mucho más exigente, ¿no? Entonces, para ellos, Chile tiene A-, peor calificación entre esta y esta. Y para ellos, bueno, de todas maneras es estable, ¿no? Es estable. Entonces, ahí va. Ahora, Estados Unidos, miren, súper buena su calificación, A. Estable, esta todavía dice A+, es mucho mejor. Cuando es doble o triple A es mucho mejor, ¿no? Y Fitch Rating dicen 3 A's y todo es estable, ¿no? Vámonos a Perú, el que está cerquita de nosotros. La calificación muy buena, A3 es una muy buena calificación y dice estable. SP califica B, 3 B's más, está por ser A, entonces también es buena calificación. Y Fitch Rating dice es B+, pero es negativa la calificación, entonces tiene algo de riesgo y puede ser que tenga problemas a futuro, ¿no? Eso es lo que nos está mostrando, interesante, ¿no? Aquí podemos ver cómo les está yendo a los países, ¿no? Y como estamos en finanzas internacionales, no solo tenemos que ver nuestro país, también tenemos que ver otros países.
Aquí no aparece siquiera Venezuela. Imagínense cuál será su calificación en Venezuela. Venezuela lamentablemente es un país que está muy mal, ¿no? Muy mal económicamente. Listo, ya hemos visto, también nos da un detalle de lo que son los precios internacionales, sobre todo de Bolivia, ¿no? En el comercio internacional. Miren, dice, a continuación se presenta el comportamiento de los precios internacionales de algunos commodities de interés para el comercio internacional boliviano al cierre del 2021. No son todos los commodities, son algunos, pero son los que nosotros exportamos, ¿no? Son con los que nosotros trabajamos. Entonces ahí dice cuál ha sido la variación, ¿no? El estaño, el cobre, cómo se ha movido el petróleo entre diciembre y enero en este mes que ha pasado, la soya, ¿no? Que son las cosas que nosotros exportamos, ¿no? La soya, sobre todo el aceite de soya, el petróleo y los metales preciosos, vámonos, no preciosos, son metales. Listo, las tendencias internacionales, bueno ya, esto era ya que ya lo vamos a ir viendo de repente más a detalle después. Muy interesante, ¿no? Muy interesante. Seguiremos con nuestra... Ahora yo voy a comenzar a preguntar qué tal, porque si no estoy habla que te habla y no sé si me están entendiendo. Vamos a comenzar, o no sé si hay alguna pregunta, sino primero de parte de ustedes, alguna pregunta que ustedes tengan. ¿Ninguna pregunta? Entonces, ¿yo pregunto? ¿Sí? Miren, algo que estaba viendo también. Buenos días. Licenciada, ¿puede hacer un resumen, por favor? Es que acabo de entrar, Lice. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen, pero por si acaso también lo estoy grabando y lo voy a subir también al Claro, así que van a poder revisar otra vez todo, ¿ya? ¿Qué hemos visto? Estamos viendo la segunda parte ya de lo que es la introducción a las finanzas internacionales. Estamos terminando de ver lo que eran los instrumentos financieros. Entre esos instrumentos financieros hemos visto los instrumentos como son, o los activos financieros también que se llaman, como son las acciones, los bonos, los pagarés. Y ahí hemos visto un reporte de la Bolsa Boliviana de Valores que nos decía cómo ha sido el movimiento de estos activos financieros en nuestro país. Y ahí ya nos hemos detenido un poquito y hemos ido viendo cuál es la calificación, cuánto se ha vendido, cómo ha sido, cómo se ha comportado la balanza comercial en nuestro país, si ha habido déficit, no ha habido déficit, eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita, ¿no? Y ese es básicamente el resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita. No sé si hay alguna otra preguntita. ¿Nada? Una pregunta. ¿Sí? Buen día. Buen día, María. Una pregunta. Sí. ¿En una empresa se puede realizar un pagaré y un bono a la vez? Sí, se puede. Se puede. Hay ciertas condiciones, aquí les voy a mostrar en la bolsa de video, y les voy a pasar también el material. Acá, por ejemplo, acá, vámonos a irnos acá, a la Bolsa Boliviana de Valores, ¿ya? Fíjense, aquí en la Bolsa Boliviana de Valores ustedes pueden encontrar, en la página de la Bolsa Boliviana de Valores, pueden encontrar toda la información referente al tema de los requisitos para la emisión, por ejemplo, de bonos. En el caso de los bonos, para la emisión de bonos, una de las cosas que se necesita, por ejemplo, es que la entidad que va a emitir los bonos tenga una calificación de riesgo. Entonces, como veíamos, ¿se acuerdan acá en el reporte? Hay varias calificadoras de riesgo y también la Bolsa Boliviana de Valores tiene, ¿no? Te dice, puedes hacer con esta, con esta, con esta, y uno ya elige con quién va a ser la calificación de riesgo. Y puede emitir los bonos en función también de estas, ¿no? De esas calificaciones. Como se han hecho aquí las calificaciones, fíjense, no solamente califican al país, también califican a las entidades, a las empresas, a los gobiernos municipales, todo, ¿no? Incluso el riesgo país ellos lo califican, ¿no? Dicen que qué tan riesgoso es el país como para poder emitir bonos durante este tiempo, ¿no? Entonces sí se puede emitir bonos y también se puede emitir pagarés. No sé si hay alguna otra consulta, si no, yo voy a preguntar. Creo que no, ¿no? Ya. Aquí los he puesto algunos, bueno, esto creo que lo he modificado, pero hay varios que han emitido bonos. Les estaba mostrando eso de la bolsa de valores, ¿no? Aquí está. Aquí, por ejemplo, así para poder ver un poquito,
Miren, en la Bolsa Boliviana de Valores también nos muestra cuáles han sido los instrumentos que diariamente se han negociado. Por ejemplo, el negociado del 8 de marzo, ayer. ¿Qué se ha negociado? Se han negociado bonos a largo plazo, se ha negociado, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, se han negociado todo lo que es renta fija, que es la suma de todo esto, 8.310.000, en renta variable, 41 millones, entonces todo lo que se ha negociado, ¿no? Compra y venta, reporto, y ahí está como lo han negociado, las tasas de interés, y aquí están las entidades, por ejemplo, y es algo que les iba a mostrar, emisores de bolsa, son quienes han emitido bonos, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí, uno de los requisitos, por ejemplo, para emitir ya los bonos, una vez que ya se han emitido los bonos, digamos, ¿no? Te han hecho ya el análisis de riesgo, te han dicho cuánto puedes emitir en bonos y todo lo demás, es todo un programa que se hace dependiendo de la institución. Finalmente se emiten los bonos y ¿qué se tiene que hacer? Uno de los requisitos es que la empresa que ha emitido los bonos cada cierto tiempo tiene que emitir sus estados financieros y tiene que publicar sus estados financieros. Miren, aquí por ejemplo tenemos los estados financieros por emisor. A ver, ¿quiénes han emitido bonos? Aquí nos vamos a enterar, miren. Vamos a ver aquí. Estados financieros por emisor, nos dice aquí, son todos los que han emitido bonos, que tienen que publicar sus estados financieros de manera trimestral. Miren quiénes son, aquí tenemos solo unos cuantitos. El Banco Mercantil Santa Cruz tiene bonos emitidos, Banco Pyme, Fortaleza, Nacional de Seguros, ¿no? Y yo incluso acá puedo ir, ¿no? Por emisor, aquí hay muchos más para verlo más rapidito. Por ejemplo, ha emitido también la empresa eléctrica Corani, ha emitido bonos el Banco Unión. En términos de empresas, los bancos utilizan mucho esos instrumentos financieros, ¿no? Pero, por ejemplo, también hay empresas, la Sociedad Hotelera Los Tajivos también ha emitido bonos. Después también están empresas como Import y Export Las Lomas. Esta, por ejemplo, es una empresa comercial. Inversiones inmobiliarias Irala, esta es una empresa constructora, o sea, de inmobiliarias, ¿no? de aquellas que compran y venden inmuebles. Itaí Cemento Camba, esta también es una empresa cementera que ha emitido bonos porque querían ellos construir una nueva planta, y ya lo han hecho, ¿no? Han construido una planta en Warnes y donde están ellos fabricando más cemento, ¿no? Entonces ahí está Itaí Cemento. Industrias oleaginosas, estas que son las que exportan aceite de soya, ¿no? Entonces también, ¿no? Impresiones Quality, incluso imprentas, entonces no hay como les digo, no solamente las financieras pueden emitir bonos, no, cualquiera lo puede hacer, pero se tienen que cumplir ciertos requisitos, se tiene que elaborar un programa, en realidad, un programa que la Bolsa Boliviana en realidad te ayuda. La Bolsa Boliviana es una entidad privada, por si acaso, ¿no? Es una sociedad anónima, pero es una entidad que está de apoyo, digamos, para poder emitir este tipo de activos financieros, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, también tiene bonos emitidos, ¿no? Y ahí están, ¿no? Todos los que han emitido, las aseguradoras también, ahí están, son varias, ¿no? La Granja Avícola, Sofía también emitió bonos, imagínense, ahí también tenemos, ¿no? Sofía, Industria Textil, tenemos varias, Toyosa también emitió bonos, ¿no? También emitió bonos, entonces, ahí para tener una idea, ¿no? De cómo han emitido y todo, y que parte de los requisitos es, por ejemplo, la publicación de esos estados financieros. ¿Por qué? Porque yo a través, digamos que si yo soy un inversionista, yo quiero invertir mi plata en bonos, por decir, del gobierno municipal, me interesa saber cómo le está yendo al gobierno municipal, ¿no? ¿Está yendo bien? ¿Le está yendo mal? ¿Cómo le está yendo? Entonces, o si quiero invertir en bonos de Toyosa, por ejemplo, entonces tengo que ver cómo le está yendo a Toyosa. ¿Y cómo puedo saber cómo le está yendo? A través de sus estados financieros, ¿no? Entonces, aquí puedo ver, por ejemplo, yo quiero auditados. Entonces, aquí puedo revisar y decir, quiero el último, ¿no? Aquí está, ¿quién tendrá el último? O al 2019 de repente, porque el 2020 todavía no debe haber. Vámonos al 2019 y yo puedo buscar, ¿no? A ver, yo he invertido, digamos, en Toyosa. Podemos ver Toyosa. No, vámonos a Toyosa. Entonces, quiero saber cómo está la empresa, cómo está Toyosa, ¿no? Entonces, puedo revisar sus estados financieros. Aquí me permite ver, ¿no? Me permite ver. Puedo abrir
y puedo revisar. Fíjense, aquí está la empresa, aquí están sus estados financieros de Toyosa. Y como ustedes ya saben, ya han visto, ya han pasado la materia de contabilidad y finanzas y todo, ya pueden entender qué le está pasando a Toyosa, si tiene ganancias, tiene pérdidas, ¿no? Aquí puedo ver si realmente me conviene seguir teniendo mis bonos invertidos en Toyosa o no me conviene, ¿no? Entonces ahí puedo ver y puedo hacer un análisis, ¿no? Entonces eso es un poquito para mostrarles. Ahora, si quieren otra información también, la Bolsa Boliviana tiene toda la información para poder emitir estos activos financieros. No sé si hay alguna consulta, ahora sí continuaremos, ya que ustedes preguntaron, vamos a continuar, si no nos vamos a atrasar. ¿Alguna pregunta? Ya. Ok, entonces ya hemos visto, hemos cerrado un poquito lo que son activos financieros, vámonos a instituciones financieras. Y aquí decíamos que en Bolivia, por ejemplo, tenemos varias instituciones financieras y de acuerdo a lo que es la ley 393, hay diferentes tipos de instituciones, ¿no? Esas son, por ejemplo, las entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado, ¿no? Ahí podemos ver bancos públicos, entidad financiera pública de desarrollo, el Banco de Desarrollo Productivo, o las instituciones financieras, aquí son, por ejemplo, de intermediación financiera, que pueden ser los bancos de desarrollo privado, banco múltiple, banco pyme, cooperativas de ahorro y crédito, entidad financiera de vivienda, institución financiera de desarrollo, entidad financiera comunal, ¿no? Entonces ahí tenemos todas las entidades, tipos de entidades financieras, ¿no? Otro tipo, y eso es lo que estábamos viendo también en la anterior clase, nos hemos pasado ahí, nos habíamos quedado en ver esto también, era cuáles son esas otras entidades financieras en Bolivia. Se llaman empresas de servicios financieros complementarios. ¿Cuáles son? Aquí vamos a ir anotando un poquito a qué se dedican, ¿ya? Habíamos explicado que era el arrendamiento financiero, ¿no es cierto?, que es una forma de financiarse también, ¿no? Es decir, por ejemplo, si esto fuera una maquinaria, mi celular, yo necesito comprar esta maquinaria en 10,000 bolivianos, pero no tengo los 10,000 bolivianos ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O los, no sé, 40,000 bolivianos, digamos, no tengo esos 40,000, entonces, ¿qué hago? Puedo ir a una empresa de arrendamiento financiero, Visa Leasing, por ejemplo, es una empresa de arrendamiento financiero, y esta empresa lo que hace es, me dice, ya, yo te lo compro. Perfecto, me lo compra y tú me vas a pagar un alquiler mensual. Terminado el tiempo, yo te voy a dar la opción a que te compres la maquinaria que tú necesitas, pagando una cuotita un poquito más alta, ¿no? Entonces, yo digo, ya, pues es como ir comprando, pero a plazos, ¿no? Ya, le digo, entonces cada mes voy pagando como un alquiler, ¿no? Voy pagando, no sé, digamos, en mi caso, por decir, 500 bolivianos, cada mes 500, durante, no sé, 5 años, digamos, 500. Termina los 5 años y me dice, ya, me aumentas tú 5,000 bolivianos o 3,000 bolivianos y te quedas con el activo. Perfecto. Es una forma de financiarme también. Ya no tengo que gastar los 40,000 bolivianos, sino voy pagando de a poquito, ¿no? De a poquito. Esa es una forma también de financiamiento. Ahora, esta era, como vamos a ponerle aquí, tipo alquiler con opción a ventas, ¿no? Vamos a poner alquiler con opción a compra del bien, ¿no? Ese sería el arrendamiento. Ahora, ¿qué es el factoraje? ¿No? ¿Qué hacen las empresas de factoraje? Estas empresas te compran tus facturas, en otras palabras. Compran facturas. ¿Qué significa? Yo necesito plata, por decirles, ¿no? Necesito plata y tengo a alguien que me debe, ¿no? Es una factura que yo he dado y que hay alguien que me debe, he vendido al crédito, ¿no? Y de acuerdo al contrato, esta persona, digamos, aquí está mi facturita, esta persona me tiene que pagar a mí de aquí a 2 meses, pero yo necesito la plata ahorita porque quiero importar. Imagínense, ¿no? En el caso, por ejemplo, de vacunas, digamos, por eso digamos que se ha abierto el tema de vacunas, yo digo, yo quiero comprar vacunas hoy día. Ya de aquí a 3 meses, 4 meses ya no me sirve, ¿no? Pero hoy día yo quiero comprar las vacunas de la Moderna, me he puesto en contacto, tengo mis contactos en diferentes instituciones y me han dicho que me van a vender, el gobierno me va a autorizar comprar las vacunas, pero yo hoy día necesito la plata. ¿Cuánto necesito? Digamos, no sé, $500,000, 500,000, pero tengo estas facturas que son de 200,000, 300,000 dólares que me van a pagar de aquí recién a 2 meses, no me van a pagar hoy día. ¿Qué hago? Necesito plata. ¿Qué puedo hacer? Me voy a esta empresa de factoraje y le digo, mira, tengo estas facturas que tengo que cobrar y quisiera que me puedas comprar las facturas. Tú los cobras, pero me das ahorita la plata. La de factoraje hace un análisis de la factura, si la factura es una factura buena, ¿no? De una empresa, de una entidad
que es solvente y te dice, bueno, ¿por cuánto son las facturas? $100,000. Ya, perfecto. Ya, te las compro, pero te pago ahorita, te pago $95,000. Ay, ya de modo, ya. $5,000 es mi comisión, perfecto. Entonces me pagan los $95,000, con eso yo ya puedo traer mis importaciones o lo que quiero comprar, ¿no? Entonces es otra forma de financiarse, ¿no? Y después están los almacenes generales de depósito, que también es otra forma de financiamiento. Bueno, más que financiamiento es un tema de también de financiamiento, ¿no? Donde yo puedo dejar también mercancía o mercadería como depositada, y en función de eso puedo obtener algún tipo de financiamiento, ¿no? Con alguna institución financiera. Las cámaras de compensación y liquidación, por ejemplo, estas son más que de financiamiento, de ayuda, ¿no? Por ejemplo, ahí es donde puedes hacer, por ejemplo, las cámaras de compensación cuando se emiten cheques ajenos, cheques propios, cheques ajenos, es la forma de poder compensar entre las diferentes entidades financieras. Es más un servicio para las entidades financieras. Los buros de información, estos, por ejemplo, este es un servicio, vamos a ponerlo, servicio para las entidades financieras. Y en el caso del buró de información, es para el tema de saber si cierto deudor, digamos, sobre todo también es un servicio para entidades financieras las que prestan plata, ¿no? Digamos que yo fuera una entidad financiera, o yo voy a una entidad financiera y quiero prestarme plata, necesito $40,000. Entonces, ¿qué hace la entidad financiera? Pregunta al buró de información. Esta señora Doris Aparicio es una cliente confiable, es una deudora confiable. Entonces, en el buró de información tienen toda la información de cuándo me he prestado plata, he pagado, he fallado en el pago, tengo una deuda morosa, todo eso lo tienen aquí en el buró de información. Entonces, esto es más que todo información para créditos, ¿no? Información para créditos. Es súper interesante porque aquí ya está todo, ¿no? Como decir, si digamos no he pagado, me ponen en la lista negra. Entonces, digamos que por decirles, yo voy al Banco Unión, me presto platita, digo, ay no, ya no voy a poder, me voy a prestar de otro lado. Entonces, ahí, digamos, del Banco Mercantil voy, el Banco Mercantil lo primero que va a hacer es pedir información al buró de información. Y le dice, ¿cómo está esa señora? Necesito saber. ¿Puedo prestarle o no? Uy, no, esa señora tiene deuda con el Banco Unión, no ha pagado 2 cuotas, tiene otra deuda con la Mutual la primera, no ha pagado una cuota y está con problemas financieros. No, lo siento mucho, señora, usted está en la lista negra, no le podemos prestar. El Buró de Información nos dice que no es buena pagando sus deudas. Uy, ya, ni modo, ya no me puedo prestar, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahora las empresas transportadoras de material monetario, ustedes conocen, ¿no? Las que están en las calles que no nos dejan pasar. Por ejemplo, Brinks, ¿no? Es una de las empresas que transporta moneda. Ahí son de servicios más que todo financieros. Las tarjetas electrónicas, por ejemplo, está ahí ATC, ¿no? Casas de cambio también están aquí, ¿no? Empresas de servicios de pago móvil, por ejemplo, está como Tigo, creo que estaba también como pago, no sé si sigue. Y esas son otras entidades financieras que también forman parte del sistema financiero, ¿no? Que nos ayudan. Y la otra institución, esta es la institución clave del éxito, nuestro Banco Central de Bolivia. Vamos a trabajar mucho con el Banco Central de Bolivia ahora en finanzas internacionales, porque ellos emiten información que a nosotros nos interesa para poder saber cómo está el país y cómo están los países vecinos, ¿no? Ahora, ¿qué hace el Banco Central de Bolivia? Aquí están las 5 cosas importantes. Sus atribuciones son las señaladas por ley. Imagínense qué importante. El Banco Central es una de las instituciones más importantes del país. ¿Qué hace el Banco Central? De acuerdo a la ley nos dice que, ¿qué es lo que hace? Nos dice que primero determina y ejecuta la política monetaria, es decir, la moneda, ellos manejan la platita, cuánto de plata tiene que estar circulando en el país, esta plata, ¿no? Ellos determinan y ejecutan la política monetaria, la moneda. Cómo va a ser la moneda, qué franjas de seguridad va a tener, todo eso, ¿no? Todo, determinan y ejecutan, o sea, ellos determinan, ellos dicen, sí, vamos a emitir nuevos billetes, no vamos a emitir, tanto de masa monetaria existe, tanto no hay, ¿no? Y eso también lo vamos a ver en nuestra materia, ¿no? Cómo es la masa monetaria y todo eso, ¿no? Ejecutan la política cambiaria. Ellos no definen si va a subir o va a bajar el dólar o va a bajar el euro, ellos no lo definen, pero sí lo ejecutan. Es decir, tienen su base de datos donde están los tipos de cambio, donde está toda esa información. Ellos ejecutan la política cambiaria. Después regulan el sistema de pagos, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es trabajar mucho con las instituciones financieras
y regulan el sistema de pagos, cómo se tiene que pagar, se tiene qué condiciones, etcétera. Por ejemplo, ¿no? En los bancos tienen ciertas, ¿cómo se llaman estos? Tiene un nombre, no me acuerdo. Tienen ciertos depósitos los bancos en el Banco Central obligatorios, ¿no? Son depósitos de seguridad. Por ejemplo, el banco siempre está, sobre todo a través de la ASFI, ¿no? Se va controlando a los bancos en el sentido de que tienen que tener, por ejemplo, su encaje legal. ¿Qué es ese encaje legal? Es una cierta cantidad de dinero que ellos tienen que tener depositada en el Banco Central como una garantía. ¿Qué es esa garantía? Es parte de los ahorros de los ahorristas, que está como garantizando que ese banco está bien, no está en quiebra y está bien, ¿no? Y además que son súper controlados los bancos, ¿no? Por la ASFI, pero los que regulan el sistema de pagos básicamente es el Banco Central, ¿no? Tasas de interés, tanto del sector pasivo como del sector activo, ellos están regulando. Autoriza la emisión de la moneda, ellos son los que ven, ¿no? Por ejemplo, la nueva moneda que ha salido, bueno, que ya no está nueva, ellos autorizan. Y administran las reservas internacionales. Ellos no determinan, ¿no? Ellos no dicen, ya esta vez vamos a gastar nuestras reservas. ¿Dónde estaban nuestras reservas? Aquí. Nuestras reservas, digamos, ¿no ven nuestros 20 pesitos aquí? ¿Dónde están nuestras reservas? Digamos, 50 pesitos, ya. ¿Dónde están nuestras reservas? Vamos a gastar en tal parte. No, eso no lo determina el Banco Central. Ellos sí administran, entonces ellos guardan esta platita y tampoco lo tienen, digamos, como dicen, no, toda la plata del Banco Central está debajo del Banco Central en sus bóvedas. Parte, de repente sí está debajo de las bóvedas, ¿no? Ellos tienen otros depósitos además, porque imagínense, es dinero, ¿no? No puede estar todo en un solo lugar, sería mucho riesgo. Pero parte de esa plata también la invierten, ¿no? Entonces van administrando, vamos a invertir aquí en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y van invirtiendo, ¿no? En Suiza, no sé, en diferentes lugares, y van invirtiendo esta plata, ¿para qué? Para también tener ganancias, ¿no? Tener intereses, también que esa plata esté segura. Entonces ellos administran, ellos dicen cómo va a estar conformado el portafolio, cómo van a hacer, esa plata dónde se va a invertir, ¿no? Entonces ahí está el Banco Central. Aquí está explicando un poquito, fíjense, ejecuta la política cambiaria, decíamos, en el sentido de, vamos a dónde está. Ejecuta la política cambiaria, que es los tipos de cambio, ¿no? Determina y ejecuta la política monetaria, ellos controlan, como les decía, la cantidad de dinero circulante en la economía del país. Ejecutan la política cambiaria, ellos norman la conversión de bolivianos respecto a otras monedas, ¿no? Eso también lo dijimos. Regulan el sistema de pagos para ver el tema de la seguridad y eficiencia en las transacciones, determinan los instrumentos y procedimientos, ¿no? De las transferencias de fondos entre personas naturales y jurídicas. Ahora, por ejemplo, si en Bolivia ya fuera, en Bolivia, por ejemplo, todavía no está autorizado el tema de las criptomonedas, ¿no? La utilización de criptomonedas, no está autorizado. Eso tendría que autorizarlo el Banco Central, porque ellos regulan el sistema de pagos, ¿no? Ahora, por ejemplo, eso me decían, por ejemplo, en otros países, actualmente, por ejemplo, en Argentina nomás, ¿no? Todo se paga a través del celular. ¿Con qué? Con los famosos códigos QR, ¿no? Entonces tú vas, eso también estaba promocionando, creo, el Banco Solia, ¿no? No sé si siguen, creo, con esa promoción. Tú vas a una tienda, entonces vas y quieres compras, digamos, un supermercado, o en una tienda, en tiendas, ¿no? Aquí está tu código, entonces tú simplemente escaneas el código, con tu celular, automáticamente se descuenta la plata de tu cuenta, ¿no? Entonces, claro, obviamente tienes que autorizar, tienes que cargar la aplicación, etcétera, todo lo que tienes que hacer, pero ya es con el celular ahora, ¿no? Pagas directamente con el celular, nada más. Para poder hacer cualquier transacción financiera, lo único que necesitas es tener tu celular cargado, ¿no? En otros países ya está así. Probablemente nosotros también lleguemos a esto muy pronto, pero esa autorización del pago a través de códigos QR lo tiene que autorizar el Banco Central, ¿no? Seguramente al Banco Sol ya les ha autorizado, ¿no? Todavía no hay otras instituciones que estén haciendo eso, que yo sepa, pero el Banco Sol lo tenía autorizado. No sé si siguen trabajando, pero el año pasado ya estaba trabajando a fin de año con este tipo de pagos, ¿no? Y se ha hecho un poco más, ¿cómo les digo? Más este tipo de pagos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, como decían, ese dinero físico tiene pues microbios, ¿no? Por eso también yo estoy con mi alcohol aquí al lado, porque así, ¿no? A cada rato, porque tiene microbios, tiene todo tipo de bacterias y todo, y decían, es un transmisor del coronavirus. Ay, se está acabando perdón, un segundito. Y entonces ahora se está utilizando ya el pago a través, ni siquiera de tarjetas, ¿no? Ahora ya es a través de códigos QR nada más.
Terminaremos este tema de instituciones financieras. Esto ya hemos visto, la autorización de la moneda, la administración de las reservas internacionales. Eso es interesante, fíjense. Las reservas internacionales están constituidas por, no solamente oro, pero una parte de las reservas son oro físico. Otra parte son divisas depositadas en el Banco Central o en instituciones financieras del país a la orden del emisor, ¿no? Otras son letras de cambio y pagarés en favor del Banco Central, otros son títulos públicos, otros son aportes propios a organismos internacionales, a organismos financieros internacionales, ¿no? Ahí está. Ahí están constituidas la constitución de las reservas. Hasta ahí ya lo hemos visto. No sé si hay alguna pregunta, todavía nos falta una parte importante. ¿Alguna pregunta, chicos? Dice, perdón, Sí, adelante. no sé qué es. Hace rato habló sobre bonos. Sí. ¿Me podría decir qué es un bono o cómo es? No tengo la idea clara, Liz. Ya. Gracias. Lo hemos visto, claro que sí, vamos a repetir nuevamente. Aquí tenía un archivito para explicarles. Espérenme un ratito, ahorita lo voy a abrir. Aquí nuestra pizarrita de finanzas internacionales. Ya, aquí está. Ya, ¿qué es un bono? Habíamos dicho que un bono, lo habíamos visto en la anterior clase, por eso no lo expliqué muy a detalle ahora. Habíamos visto que era, por ejemplo, digamos, vamos a imaginarnos que esta es la empresa Toyosa, ya justo hemos visto que Toyosa emitió bonos, ¿no? Entonces, vamos a decir, esta es la empresa Toyosa y esta es la empresa, ¿no? Una empresa, ustedes saben que tiene activos, tiene pasivos, tiene su patrimonio, ¿no? Ahí está la empresa, tiene un montón de cosas, muy bien. Entonces, esta empresa, Toyosa, por ejemplo, necesita plata, ¿no? Necesita plata. Entonces, ¿qué hace? No tiene plata, pero quiere prestarse plata. Entonces va al banco, ¿no? Por ejemplo, al Banco Nacional, al Banco Mercantil, diferentes, y le dicen, ya te puedo prestar, pero te voy a dar con el 20% de tasa de interés, el 18%, ¿no? O el 15%, no sé, o el 20%, digamos. Ay, no, y dicen ellos, es muy caro, es mucha tasa de interés. Imagínense, por cada $100 voy a tener que pagar $18 o $20, es mucho, ¿no? Por cada 100 voy a tener que pagar 20 o 18, es mucho, entonces no me conviene, dice. ¿Qué hago? Otra forma de financiarme es a través de la emisión de bonos. ¿Qué es un bono? ¿No? Y ahí veíamos que era un bono. Decíamos que un bono es un documentito que lo emite, le vamos a poner otro color, ahí está, este colorcito, digamos, ¿ya? Entonces, es un documentito que emite, puede ser virtual o puede ser físico, ¿no? Generalmente virtual ahora ya es el documentito, pero es un documento, es como un contratito. Para poder emitir ese bono, tenemos que sacar un programa, tenemos que ponernos en contacto con la Bolsa Boliviana de Valores, y ellos nos van a decir qué información necesitamos. Como les decía, una información es, por ejemplo, hacer un análisis de riesgo de la empresa, ¿no? Seguramente eso se ha hecho en Toyosa también. ¿Cuán riesgosa es Toyosa? Si va a poder pagar esos bonos, si puede financiarse, si tiene dinero suficiente para poder devolver esta plata después. Cumple todos los requisitos, ¿no? Entonces ya puede emitir los bonos. Entonces puede emitir bonos, por ejemplo, digamos, imaginémonos, de 1.000 bolivianos cada bono, ¿no? Entonces emite los bonos. Y estos bonos no es solo un bono, ¿no? Obviamente son programas de bonos, entonces va a emitir, digamos, 100 bonos. Muy bien, saca los bonos y los pone en venta, como dice, los pone en la mesa de partes, ¿no? Vendo bonos, así como si fuera un mercado, ¿no? En el mercado de valores lo pone. Vendo bonos, la Bolsa Boliviana le ayuda a colocar esos bonos. Vienen las personas, como esta señora aquí en este ejemplito, y dice, yo tengo 1.000 bolivianos. Perfecto. Entonces, la empresa recibe los 1.000 bolivianos y le da el bonito, ¿no? Y le dice, bueno, te voy a dar este bono, y este bono, que vale 1.000 bolivianos, te va a dar una ganancia, un interés mensual, ya no del 20%, del 18% como era, sino yo te voy a pagar un interés del 10%. ¿Ya? La señora chocha, porque cuando va al banco, en el banco le dicen, en el banco te voy a pagar interés del 6%, 5%, lo más, digamos, o 4%, digamos, ¿no? Entonces no me conviene. En cambio, él, en la empresa Toyosa, le va a pagar el 10% mensual, ¿no? Y a la empresa Toyosa le conviene, porque los bancos le querían prestar solamente al 20% o al 18%, en cambio, al emitir bonos, solo va a pagar el 10%. Al inversionista, a esta señora, también le conviene, ¿no?
a esta persona que es, digamos, como ahorrista, inversionista, le conviene porque el banco le había ofrecido, por otro lado, pagarle el 6%, y ahora la empresa Toyosa le va a pagar el 10%, ¿no? Y así va colocando todos sus bonos y se va financiando de plata, de la plata que ellos necesitaban. Ahora, esos bonos tienen un plazo, ¿no? El plazo, digamos, puede ser de, si son bonos a largo plazo, puede ser, digamos, 4 años, por decirles algo, ¿no? Entonces, esta persona puede seguir teniendo el bono y le van a ir pagando los intereses, pagando los intereses. Ahora, si quiere, esta persona también puede vender el bono a otra persona, decir, no, yo necesito los 1.000 bolivianos ahorita, entonces lo vende y a otra persona tiene el bono y también en ese momento recibe los intereses. Ahora, ¿qué pasa? Pasan los 4 años. Entonces, ¿qué hace el Toyosa? Recoge todos los bonos y devuelve la plata, ¿no? Va devolviendo la plata a los ahorristas o a los inversionistas. Eso es un bono, no sé si se ha entendido. ¿Se entendió? Sí, Lice, está bien. Respecto, me salió otra duda. Dime. Que cuando no se cumple todas las fases con los bonos, ¿qué pasa? ¿Hay problemas de bonos, Lice? Cuando no se cumple toda la parte para la emisión de los bonos. Si digamos que la empresa no se fracasa por algún motivo y no puede recoger los bonos o no. Ya. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. No, por ejemplo, digamos, estamos en Toyosa, por decir algo, y es un bono de 4 años, y digamos, en el tercer año la empresa entra en quiebra, por decir algo, ¿no ve? Y no puede pagar los bonos. ¿A eso te refieres? Sí, licenciada. Ya. En ese caso, por eso es que hay un programa y hay un control, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Acá ya la Bolsa Boliviana de Valores, como les decía, les pide que vayan emitiendo sus estados financieros cada trimestre. Entonces, ellos tienen cierto control sobre sobre las actividades y sobre las operaciones que realiza la empresa. Ellos tendrían que garantizar la devolución de estos bonos. Por eso también hay un programa. Se trata de garantizar, porque realmente es muy cierto, ¿no? Puede ser que emita los bonos y que nadie pueda, como les digo, que finalmente no pueda cumplir con la devolución del monto, ¿no? O sea, si bien ya los ahorristas le han dado el dinero y ellos han emitido los bonos, puede ser que pasen 2 años, 3 años y resulta que la empresa entre en quiebra y no pueda devolver los bonos. Es una posibilidad, ciertamente es una posibilidad. Pero por eso, para evitar ese riesgo, lo que se hace es que cada cierto tiempo, y de manera permanente, diría yo, la empresa que ha emitido los bonos tiene que estar brindando la información a la Bolsa Boliviana, tiene que estar brindando la información a sus inversionistas para que ellos vean que la empresa le está yendo no más bien. Incluso parte de digamos, de esta inversión, generalmente parte de estos bonos, los adquieren los mismos bancos, ¿no? Los mismos bancos compran los bonos, etcétera. ¿Por qué? Porque de repente también ellos tienen dinero que no están pudiendo colocar, entonces les conviene poder comprar esos bonos, ¿no? Entonces, son muy controlados. Puede ocurrir, pero están muy controlados, están bastante controlados, no solamente por la bolsa de valores, donde les autorizan la emisión de los bonos, sino también están controlados de alguna manera por la ASFI también, ¿no? Entonces están bastante controladas estas empresas que emiten bonos. Porque también se ha dado, ¿no? No sé si han escuchado ustedes bastante respecto al tema de cooperativas, ¿no? Hay muchas cooperativas que han engañado a la población porque te ofrecen, digamos, venga, deposite su dinero. En el mercado te están dando un interés del, no sé, del 3%, 4, 5 como ahorita, y tú vas a la cooperativa y te dicen, nosotros te vamos a dar el 12% de interés. ¡Wow! Ya voy a poner aquí mi plata, dejas tu plata y la cooperativa quiebra. Y la cooperativa no es como un banco, no tiene tanta seguridad como un banco. La cooperativa quiebra y perdiste nomás tu plata, nadie te devuelve. En cambio, los bancos, como son controlados por la ASFI, ¿qué pasa? Que de alguna manera, alguien tiene que de alguna manera la ASFI las controla y ellos, al momento que quiebran, ese dinero de los ahorristas se devuelve. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Videsa, ¿no? Hace varios años. ¿Qué ha pasado? Videsa ha quebrado, entonces el Banco Central ha tenido que asumir
ese dinero de esos ahorristas y les han devuelto su dinero, ¿no? Puede ser que hayan perdido ciertamente, digamos que tenías 1.000 bolivianos depositados, te han devuelto 950, digamos, ¿no? Pero te han devuelto. En cambio, en las cooperativas no les han devuelto, ¿no? Hay muchos casos de muchas cooperativas que ha ocurrido. Por eso es que ha sacado también recientemente en la ASFI una norma para que todas esas cooperativas puedan entrar ya en el sistema financiero, ¿no? Por eso ahora ya son mucho más controladas, ya tienen mucho más, como les digo, mucho más controles la ASFI sobre este tipo de instituciones financieras. Eso es, no sé si hay alguna otra pregunta. Estamos en 50, ya. Estábamos acá, hemos visto esta pequeña parte, ya hemos visto esto. Nos falta ver lo último, ya que era la parte 2, que no sé dónde está, ahorita vamos a ver. Ya. Espérenme un rato. Ya, aquí les he puesto un poco más de información. Les voy a dejar esta presentación también para que la vean. Fíjense, aquí parte de las instituciones financieras también, habíamos visto ya las instituciones financieras, ¿no es cierto? Aquí está un poquito más desarrollado en lo que son los sistemas financieros. Por ejemplo, en Bolivia tenemos este tipo de 3 instituciones, habíamos dicho. Parte también del sistema financiero podríamos decir que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Porque ellos determinan lo que es la política económica, ¿no? Y quien ejecuta esa política económica o le ayuda a ejecutar es el Banco Central. Ahora también, y esto era lo que quería ver para complementar esta parte, las administradoras de pensiones, ¿no? Esta es la autoridad de pensiones, por ejemplo, que es la que supervisa, digamos, a todo lo que son las compañías de seguro, ¿no? Pensiones y seguros es esta. Entonces vamos a ver, por ejemplo, ¿qué hace el Ministerio de Economía y Finanzas en este chairo, en todo lo que es el sistema financiero? En Bolivia, por ejemplo, ¿qué hace? Formula programas, ejecuta, controla y evalúa políticas fiscales y financieras, ¿no? Determina, programa, controla y evalúa las políticas monetarias, por ejemplo. Decíamos, el Banco Central no determina la política monetaria y cambiaria, el Ministerio de Economía y Finanzas sí lo hace, ¿no? Ellos son los que determinan si va a subir o va a bajar el dólar. Los que lo ejecutan son los del Banco Central. Entonces ahí está, ¿no? Ellos en realidad, los ministerios son los que determinan las políticas, ¿no? Elabora planes en términos de intermediación financiera, formula políticas y todo eso, ¿no? Entonces, su intervención del Ministerio de Economía y Finanzas también es muy importante. Y en todos los países, ¿no? En todos los países. Después teníamos lo que era el Banco Central, ya lo hemos visto. La ASFI también es una entidad que regula, ¿no? Que regula todo el tema de lo que es el sistema financiero. Es la autoridad de supervisión del sistema financiero y ellos están con la lupa ahí detrás de todo lo que son las entidades financieras, ¿no? La ASFI. En realidad, ¿qué es la ASFI? Ahí es una entidad de derecho público, nos dice, es parte del gobierno, ¿no? Antes eran las superintendencias, ahora es la ASFI, ¿no? Está bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y está sujeta a control social. Entonces, la ASFI es una entidad bastante importante en el país, ¿no? ¿Y qué hace? Como dice acá, regula y controla y supervisa todo lo que es el sistema financiero, ¿no? El sistema financiero. Dos tareas esenciales. ¿Cuáles son? Emitir normas para regular las actividades de intermediación financiera y de valores. Por eso es que decíamos que ASFI también tiene que ver mucho con el mercado de valores, ¿no? Entonces, ellos también controlan a las entidades de manera, digamos, un poco, no directa, de manera indirecta, pero sí controlan también el mercado de valores y a los que emiten los bonos, ¿no? Supervisa el cumplimiento efectivo de las normas que emiten. También, ¿qué hace? Evita que las entidades financieras incurran en riesgos excesivos. Lo que les decía, digamos, puede agarrar un banco y decir, para tener más ganancias, invertiremos en Venezuela, invertiremos en tal. Entonces, ¿qué hace? A la ASFI le dice, no, está prohibido la inversión en esos países, está prohibido que inviertan toda la plata. Ustedes tienen que invertir cierta parte de la plata. Esta parte, como encaje legal, lo van a dejar en el Banco Central. Entonces, ellos les van controlando, ¿no? Les van controlando. Protege los derechos de los consumidores y promueve la prestación de servicios de óptima calidad. Uy, ya se nos fue el tiempo. Quería ver con ustedes esto más. La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Esa es la que regula las AFPs, ¿no? Ya, no nos queda otra. Entonces, en la próxima clase lo vemos a detalle. Ya esto lo vamos a ver a detalle. Yo se los voy a ir pasando y les voy a pasar el quizzes con información de esta parte también. Así que si le pueden dar una leidita, súper, lo vamos a ver la siguiente clase todavía. Lo vamos a ver en términos de preguntas que tengan. Y ya después les voy a poner ya la práctica
que va a ser una parte práctica y una parte teórica, ¿ya? Porque eso también tiene parte práctica, ¿no es cierto? Ya. Entonces, no sé si tienen alguna preguntita ya para despedirnos, queridos jóvenes. ¿Nada? Lice, ¿dónde encuentro eso que estaba diciendo de formulario del Kahoot? Ah, está en el Classroom. Ah, ya, gracias, Está en el Classroom. Lice. Si necesitas el Ahora código te del confundiste, Classroom. ¿no? Perdón. Sí, Lice, Lice, ahora vamos a necesito el de Classroom, ¿cómo entro? No estoy incluida, creo. Ah, ya. Sí, adelante. Alguien más preguntaba. Dime. Lick, vamos a hacer ahora de quizzes, ¿verdad? No vamos Sí. a hacer el Kahoot. Sí, vamos, les voy a dejar de quizzes. El formulario también en el Classroom les voy a dejar. ¿No es cierto? Han entrado al Kahoot a través del Classroom. Igual les voy a dejar a través del Classroom el quizzes para que puedan hacer de esta parte que hemos visto y de lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Ya? Cintia, no sé si... Perdón, sí, dime, Marisol. Licenciado, una pregunta. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para poder responder? Igual que el anterior, como 2 Sí. días más o menos, ¿no? Sí, ¿saben qué les voy a poner? Lo que pasa es que este quizzes va a ser para que ustedes puedan irse entrenando. Esa es la idea de los quizzes y de los Kahoots, ¿ya? Para que se puedan ir entrenando en las preguntas para ver cuánto han entendido. Y ya después les voy a poner, y va a valer también participación. No va a ser, digamos, ahí se equivocó y lo hizo mal, no, sino va a ser participación más que todo, ¿ya? Y en el formulario que ya les voy a poner, que va a ser más de análisis y la parte práctica, esa sí es la práctica que ustedes tienen que hacer, que va a tener una calificación en función a cómo la desarrollen, ¿ya? Así va a ser la forma de trabajo en quizzes y en Kahoot. Ahora, sí, dime. Lice, ¿cómo voy a entrar a Classroom? Hoy día recién me han dado, Lice, como para entrar a su materia, Lice. Ah, ya. ¿Sabes qué? Les voy a dejar aquí mi celular. Me escribes inbox para que te adjunte o te pase el link para que te conectes. ¿Ya? Ya, Lice. Entonces, aquí Ya. estamos, 715-6868. Me escribes y yo te voy a adjuntar a la plataforma, y te voy a dar el link para que te inscribas en el WhatsApp, en la plataforma, y una vez que estés en la plataforma ya vas a poder ver el quiz, el Kahoot y toda la información. Esas presentaciones Lice, también las he subido. Estaba queriendo copiar, se borró 715 Aquí el está, número. 715-60868. Ya. Gracias, Lice. No hay por qué. ¿Alguna otra pregunta?